Buenas amigos, soy Quasi y esto es un tutorial para la web simple4d.net. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer el efecto eco. Para ello voy a importar unos vídeos. Ya sabéis, doble clic en la ventana de proyecto, seleccionamos nuestros vídeos y le damos a abrir. Voy a crear una nueva composición, simplemente para que veáis un ejemplo. Nosotros cuando hacíamos el efecto clone, lo que hacíamos era introducir dos vídeos en una composición y al vídeo de arriba le añadíamos una máscara a la mitad más o menos, y así quedaba. Para el efecto clone, lo importante de todo el efecto era que la cámara tenía que estar perfectamente quieta, o sujeta, mejor dicho, que no hubiese movimientos, porque si no, si se moviese el vídeo, si un vídeo estuviese movido, se notaría el corte. Para el efecto de eco pasa exactamente lo mismo. Nuestra cámara tiene que estar totalmente sujeta y sin que se mueva, porque si se mueve, todas estas pequeñas variaciones y demás se notaría en todo el vídeo. Así que muy importante es que si vamos a hacer el efecto eco, nuestra cámara tiene que estar sujeta, fija, etcétera. Es decir, que no se pueda mover. La podemos poner en un trípode, encima de una repisa, en un armario, lo que sea, pero que se esté totalmente quieta, sujeta. Así que, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser quitamos esto del clone, era simplemente para que lo supierais. Vamos a hacer una nueva composición. Esta va a ser sencillita. Nosotros tenemos este vídeo. Si quisiéramos repetirlo, lo normal sería que cogiésemos la herramienta de rotoscopia, hacer rotoscopia sobre esta imagen y luego repetirla tantas veces como quisiéramos. Esto sería un trabajo bastante largo, porque tendríamos que ir desde el primer frame recortando, segundo, recortando, tal. Con el efecto eco y el mate de diferencia, lo que vamos a hacer va a ser ahorrarnos todo ese proceso. ¿Por qué? Porque nuestro mate de diferencia lo que va a hacer va a ser ver cada píxel, y el que no varíe lo va a tachar de negro y lo va a hacer alfa. Así que mejor que eso, vamos a hacer ya cómo hacerlo. Y a ver, lo primero, nosotros tenemos un vídeo. Estamos viendo que está perfectamente quieto, que no se nos mueve, que la cámara está fija. Ahora lo que tenemos que hacer es una imagen con la que comparar. En nuestro vídeo, por ejemplo, tenemos que al principio del vídeo está vacío y al final también está vacío, así que podemos seleccionar cualquiera de las dos. Si nosotros tuviésemos un vídeo en el cual tuviésemos un trocito por un lado y por el final, por ejemplo, otro que no nos sirviese, lo único que tendríamos que hacer sería ir al vídeo, control D, duplicamos la capa dos veces, vamos a quitar la de arriba y, por ejemplo, la del medio, vamos a seleccionar toda esta parte que está limpia. Hacemos una máscara, de la primera parte y damos a tiempo, congelar fotograma, y en la segunda, cuando vemos que ya está limpio, damos a la otra capa, hacemos otra máscara y congelamos. Damos botón derecho, tiempo, congelar fotograma, igual que hicimos en el efecto de Strong Motion. Así lo que tenemos es una capa totalmente limpia. Ahora seleccionamos tanto la
última como la del medio, las que tenemos congeladas, botón derecho y precomponemos. Le decimos que todos los atributos y al nombre le vamos a dar fondo. Ya tendríamos un fondo totalmente limpio del cual podemos trabajar perfectamente. Esto es en caso de no tener limpio. Lo voy a borrar. Y ahora tenemos nuestro vídeo. En este caso teníamos perfectamente una zona limpia. Lo que vamos a hacer va a ser duplicar el vídeo, control D, a la capa de abajo, botón enter y le llamamos fondo. Como tenemos, botón derecho aquí o sobre la línea de tiempo, congelar fotograma. Ya tenemos nuestro fondo. Ahora no se ve. Ahora perfectamente está limpio el fondo con el que comparar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser quitar nuestro fondo y darle a la capa del vídeo que vamos a hacer la rotoscopia. Para ello, seleccionada y vamos a ir a efecto, incrustación y mate de diferencia. Lo primero que nos aparece es recuadro en negro. ¿Por qué? Porque está nuestra capa, crucemos, está comparando con la capa de diferencia que sería cruce. Entonces, siempre que vaya pasando, como se compara consigo misma, los píxeles van a ser negros. Entonces, la capa de diferencia tenemos que ponerla con la de fondo. Y ya vemos que los píxeles que cambian son los que van apareciendo. ¿Por qué aparecen esto? Porque tiene la tolerancia. Tenemos que bajar la tolerancia para que así nuestros píxeles se comparen. Lo normal es que siempre esté entre una tolerancia de un 2 y un 3. A partir de más perderemos mucha información. Podemos darle incluso menos, pero ya tanto sería casi no perdería información. Al ser tan sensible podemos jugar con los decimales. Vamos a ver, tenemos aquí lo primero en el mate de diferencia, tenemos la vista, en la cual nos salen tres opciones. Podemos ver el final, que es lo que nos da, el origen, la capa origen, que sería sin ningún tipo de efecto, o el mate, que podemos ver perfectamente qué es lo que está haciendo. La capa de diferencia ya la he explicado, con la capa que vamos a comparar. Daría lo mismo tener aquí 400 o tener varias cosas, que podemos compararla perfectamente. Luego, si nuestra capa con la que comparar fuese de otro tamaño, otra dimensión, tal, esta sería qué es lo que queremos hacer. Si centrar nuestra capa de comparación o la estiramos y la ajustamos a nuestra composición. Luego la tolerancia, pues como ellos mismos lo dicen, la tolerancia entre los colores. El suavizado coincidente es el suavizado que va a hacer entre nuestro alfa y el sólido y el alfa. Y el desenfocar antes de diferencia es, pues como lo dice, el desenfoque que va a haber entre uno y otro, la transparencia que pueda ocasionar entre esto. Nosotros, si ahora pusiéramos nuestro fondo, se va a ver bien porque no hay diferencia. Lo que vamos a hacer va a ser a este efecto agregarle otro efecto más, que va a ser el efecto en mate, retractor de mate. Este efecto, como podéis ver, desde nada más lo activamos, ya nos está tapando todos esos agujeritos que tenemos y nos los está quitando. A ver, las tres primeras partes, aunque parezcan iguales, las tres primeras trabajan sobre el sólido, es decir, sobre lo blanco. Nosotros, si damos el mate, las tres primeras trabajan sobre el sólido, lo blanco, y las tres
siguientes, suavizado geométrico, retraer tal, sobre el negro, es decir, sobre el alfa. Ahora explico cada apartado. Nosotros vamos a la final. A ver, el suavizado geométrico lo que hace es, en vez de tener tantas irregularidades, lo que hace es suavizar todo para dejarlo más liso, más uniforme, perdón. Más liso, más uniforme. Esto está bien hasta cierto punto, porque si no, podría llegar a perder. Seguimos redondeando. Y conseguimos, como trabaja en el blanco, conseguimos tapar. El retraer lo que hace es encoger o estirar ese blanco. ¿Para qué? Para poder tapar esos agujeros. Nosotros, a más abierto, más nos iremos hacia el negro, entonces más se nos verán los bordes. Pero esto trabaja sobre el blanco, es decir, si nosotros en las capas blancas tenemos agujeros, pues tendremos que ir subiéndolo. Perdón, el blanco, ir retrayendo hasta cerrarlo. ¿Para qué? Para poder cerrarlo. El suavizado lo que hace es el desenfoque que va a haber aquí, pero no es un desenfoque, es más bien una transparencia entre uno y otro. Si lo llegamos a subir mucho, por supuesto se queda desenfocado. Si no, vemos la imagen y se queda desenfocado. ¿Por qué? Porque es la transparencia que va a haber entre uno y otro. Pero no es desenfoque por así. Es más bien transparencia. Así que esto con un 5% podría valer perfectamente. Como vemos, aquí ya hemos tapado todas nuestras zonas blancas. Ahora nos iríamos a las zonas negras. Pues tenemos que podemos suavizarlo, pero una vez que ya lo hemos suavizado, suavizar otra vez lo mismo, no pasa nada. En el suavizado, como hemos dicho, desenfocado, vamos a bajarlo lo mismo hasta un 5%, y ahora lo que se trata es retraer el negro. ¿Qué es decir? Tenemos que intentar quitar todos los máximos halos de luz que hay por fuera para que no se note. Así que lo que hacemos es, si subimos, vamos encogiendo. No os importe tampoco muchas veces algunos fallos, porque estos fallos, al tener el fondo, no se apreciarán. Vamos a retraer un poquito más. Nos suavizamos un poquito más. Vamos a mirar en otro punto por si acaso. Quédase, ahí nos hemos pasado. Retraer, más bien. Vale. Si no... Vale. Y ahora, la última opción que nos quedaba era iteraciones, que son pases. Es decir, nosotros aquí hemos hecho una serie de recortes y demás, que no es lo mismo sumar esto, como poner 82, menos 26, 6% tal, que hacerle dos pases. Nosotros, si por ejemplo aquí le subimos a hacer 10 pases, todo esto va a repetir como la misma función. Si en nuestro caso, voy a ponerle 3 para que no tarde tanto, si en nuestro caso la máscara ha tendido a recortarse, se va a recortar más. Si nuestra máscara ha tendido a abrirse, cuando le hagamos el pase va a abrirse más. ¿Esto qué pasa? Que si ponemos
valores muy altos y demás, pues mucho más tiempo va a tardar en renderizar. Lo normal, trabajar, si podemos, perfectamente en uno, y si vemos que no llegamos a lo que queremos, pues sí, meterle algún corte más. Esto ya recortaría demasiado la imagen. También podemos trabajar al máximo y luego irle quitando hasta dejarlo lo más justo posible. Una vez que tenemos hecho esto, pues ya tenemos los recortes hechos. Miramos un poco las escenas y ya lo único que nos quedaría sería coger la capa y duplicarla tantas veces como queramos. No voy a alargarme mucho porque si no va a tardar mucho, así que voy a quitar unas cuantas. Sí, más o menos. Vamos a hacer una preview y vemos. Este vídeo es bastante facilito. ¿Por qué? Porque el fondo está quieto, es un fondo fijo, no tiene movimiento. Ahora voy a poner otro ejemplo en el cual va a tener muchos más problemas y vamos a ver cómo hay que hacer o se puede actuar de distintas maneras para arreglarlo antes de utilizar la herramienta Rotobrush, que sería lo normal de hacer una máscara a la persona e ir trabajando con ella. En este ejercicio es facilito porque, como os he dicho, el fondo es fijo, es un fondo fijo y no tiene muchos problemas. Coinciden algunos colores, como podremos ver cuando se acerca el pantalón aquí a la ventana y demás, pero no tiene mucha complicación. Otra cosa es que, dependiendo de las capas, la posición que la pongamos, pues una montará encima de la otra persona o al revés. Así que lo único, si quisiéramos cambiar, pues las capas arriba o capas abajo, etcétera. A ver si termina de renderizar. Ahora, en el ejemplo que voy a poner va a ser un bosque, entonces ahí vamos a ver que tenemos mayores problemas. ¿Ves? Por ejemplo, aquí pondríamos la última capa por detrás de la segunda y así todos esos fallos los arreglaríamos. Todos estos fallos se arreglan porque la primera capa tapa la otra. Pero bueno, vamos a verlo un poco. Vamos a ver esto, cómo hacerlo. Como os he dicho, lo he acercado para no tener tanto. Cogemos la primera capa, la ponemos en las posturas al contrario. ¿Para qué? Para que la primera capa tape la segunda y así no haya problemas. Incluso vamos a duplicar otra capa mientras renderiza. Así vemos cómo tapamos esos fallos y demás. Pues esto es todo el efecto eco. Habéis visto qué rápido es y qué sencillito. Simplemente con el mate de diferencia y con el retractor de mate. A ver si lo renderiza rápido. Este es muy fácil por lo que he dicho. Pared fija, no tiene movimiento y lo de atrás no hay nada fuera de lo normal. Ahora, en el siguiente ejemplo, se verá como al haber movimiento de luces, árboles, etcétera, costará bastante más. Entonces, es simplemente, en unos casos se puede utilizar una forma y no trabajar mucho, y en otros otra. O incluso, dentro de esta misma forma, veremos que podremos hacer máscaras, podremos pintar o podemos arreglarlo de varias maneras. Vamos a ver aquí los pies, si ya los hace. Con este efecto también podemos hacer los clones, porque el problema del clon
cuando cortábamos era que si la persona pasaba por nuestra máscara ya no se vería. De esta manera podemos ahora mismo, por ejemplo, vamos a cortarlo, vamos al proyecto, ponemos nuestra otro fondo, es una composición, la quito, hacemos una nueva composición y en ella metemos la de cruce y en la de cruce quitamos el fondo. Tarda un poquito porque primero tiene que procesar el otro y luego este. Pero como podéis ver, mirad los cortes de las personas, cómo hemos podido trabajar todo eso sin problemas. Aquí hay un poquito en el que habría que depurarlo un poquitín más y listo. Es que tarda bastante, a ver. Y me gustaría no alargarme mucho y enseñaros las dificultades verdaderas. Bueno, pues ya estamos aquí, casi ha terminado. Simplemente para que veamos un poquito. Se nota que teníamos que haber recortado un poquito más ahí, pero bueno, ya esto es lo de menos. Simplemente era para poder ver este trozo. A darle play. Como al pasar se recortan bastante mejor. Ahí entre los brazos sería donde habría que depurar eso para que no se notase tanto, pero como podéis ver bastante bien está recortado y no hay problemas. Muy bien, como os iba diciendo, aquí el problema, voy a quitar ya todos estos, es cuando tenemos un fondo diferente. En este, como podemos observar, es un bosque. Si nosotros vamos desde la parte de adelante, habéis visto que hay diferencia de luces. Los árboles se mueven, las hojas de los árboles se pueden mover, etcétera. Nosotros, si ahora cogemos en este, lo bueno, por ejemplo, es que tenemos un final, lo malo, perdón, un final de un color y otro de otro, por el cambio de luz que hay, una nube, etcétera. Nosotros aquí podemos hacer de coger el fondo y dividirlo, fondo de un color y fondo de otro, para cuando esté de un lado o del otro. Vamos a hacer primero este, vamos a duplicar la capa. A esta capa, botón Enter, la llamamos fondo, para no liarnos. Cogemos, botón derecho, tiempo, congelar fotograma y lo quitamos. Cogemos y a la capa de arriba, efecto, incrustación, mate de diferencia, compararlo con la capa fondo, bajamos a un 2, en la primera no hay porque se compara consigo misma, no hay, ahora empieza a ver. Lo bueno de este efecto es que al comparar se van a comparar las sombras y entonces siempre nuestros efectos van a quedar muchísimo más realistas que Rotobrush, que nosotros cortaríamos aquí y nuestra sombra no se quedaría. Con este efecto, al haber una diferencia de tono o luminosidad, también recoge lo que es la sombra. Por eso me gusta este en muchas ocasiones más que Rotobrush. Coincidencia, le voy a poner otra vez 1
Y ahora cogemos otra vez, efecto, mate, retractor de mate, el cual ya nos quita bastante. Ahora, en negro. Vale, aquí, por ejemplo, ya lo tendríamos bastante bien recortado el principio. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegamos y van saliendo los cambios de luminosidad, no podríamos trabajar con el mismo fondo. O podemos animar todos estos parámetros para que, dependiendo de nuestro momento, podamos ir haciendo keyframe e ir relacionándolo. Otra posibilidad que podemos hacer, coger y hacer una máscara. Nosotros tenemos nuestra capa señalizada, cogemos la máscara y decimos, sí, pues solo quiero esta zona. Y ya hemos eliminado ese posible, ¿verdad? Cogemos, hacemos que las máscaras y las vamos animando. Y animamos la máscara un poquito. Estas son otras posibles soluciones a nuestras máscaras para evitar todo el borroneo que hay. Así que es muy importante saber qué fondo elegir, porque también lo que hemos dicho, podemos si nosotros activamos la capa fondo, cuando le demos vamos a ir viendo, ahora hemos hecho la máscara y se notarán menos, pero notaremos cómo en algunas zonas cambia esos tonos. La solución hemos dicho que puede ser una máscara. Lo siento, pero es que va fatal el ordenador. Aquí podemos ver cómo cambian los colores. Vamos a hacer un previo a ver si quiere ir un poco más rápido. Pensar que esto consume muchos recursos y si encima tenemos el Camtasia pues más, pero bueno. En principio lo que se trata es de que aquí al principio, entre la máscara y lo bien recortado que lo teníamos por haber cogido esta zona, pues no se va a notar mucho. Pero una vez que pasamos a la zona en la que ha cambiado el tono, sí vamos a notar como una serie de manchas. Esas manchas son las que os quería decir que con la máscara podemos evitarla, o simplemente podemos coger ahora
también el pincel y trabajar sobre esas manchas y recortarlas, pero trabajar en una forma rápida. A ver si ahora se empiezan a ver. Como podéis ver, ahí la zona negra ya se va oscureciendo y ahora no parece notarse mucho. Lo que os decía de las sombras, como me gusta porque lo dan más realismo, pero sobre todo en alguna de las zonas que esté clara y al pasar veis cómo va pasando y se va notando, eso es un efecto muy feo. Se nota que está trabajado el efecto y contra más se nota, peor. Otra de los efectos que pasaría al ser así, voy a quitar el audio. Otro de los efectos producidos por esas borrosidades es que cuando nosotros dupliquemos las capas y las queramos poner unas detrás de otras, más bien por el final, es que esas manchas se van a meter dentro de las otras personas. Si nosotros las acercamos más, vamos a juntar todas un poquito más. Como podéis ver, esas manchas se montan encima de las otras personas. Forma de arreglarlo, aparte de la que ya antes habíamos mencionado, que era ponerlas al contrario. Al seguir teniendo manchas por detrás no puede ser solucionada, podemos hacer varias cosas. Una de ellas, voy a eliminar para que no vayan tan lento. Para que no vaya esto tan lento. Una de las cosas que podemos hacer es coger nuestra capa, coger el pincel, voy a quitar el fondo, y borrar. Una vez que tenemos eso, podemos borrar. Ya sabéis cómo es pintar, con control y pinchando el ratón izquierdo hacia un lado o hacia el otro agranda. Podemos borrar todo lo que sobra, avanzamos página, borramos lo que sobra de una manera sin esforzarse tampoco mucho. Seguimos avanzando. Esto ya sería mucho más trabajo, pero para la gente que no tenga el CS5 con el pincel de rotoscopia y demás, también puede ser bueno el saberlo, cómo poder hacer una rotoscopia sin tener que trabajar tanto. Pues nada, yo me quedo aquí haciendo
mis cortes y fuera. Esto es todo. Los ejemplos ya los veréis terminados. Espero que os haya gustado y que lo hayáis entendido, sobre todo cuándo utilizarlo, porque lo importante de este efecto más bien es el tener la cámara fija y si tenemos a varias personas en un mismo plano va a quedar muchísimo mejor que estar rotoscopiando, porque las luces, sombras y demás se van a mantener más perfectas. Pues nada, esto es todo. Os dejo aquí mi tutorial y ya sabéis, podéis encontrarnos en la web simply4d.net. Un saludo.